En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, en este día lunes 24 de marzo del 2025 estamos siguiendo el Evangelio de Lucas, versículo 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Avanzamos ya, hermanos y hermanas, en este itinerario cuaresmal. Hemos ido avanzando poco a poco y todos nos hemos ido también preparando de una forma espiritual, pues también los elementos de este tiempo de cuaresma, como es la oración, intensificando la oración, el ayuno, o sea, mortificar nuestro cuerpo con aquellas cosas que nos agradan tanto y que a la larga a veces nos caen mal al cuerpo. Por decir así un ejemplo, hay gente que no puede almorzar si no tiene una Coca-Cola a la par. Y eso, en vez de causarle bien, le causa un mal. Pues podemos ayunar también. Por eso en este tiempo se nos entrega una alcancía para que nosotros podamos también mortificar el cuerpo, y esas 2 o 3 coras que vale una Coca-Cola, podemos pues depositarla en el sobre o en la alcancía que se nos da en este tiempo. Hoy escuchamos pues del Señor que ningún profeta es bien recibido en su patria. Y eso es una realidad palpable, ¿verdad? Los que predicamos la palabra de Dios, los que hemos asumido también el compromiso cristiano en serio. Esta frase, puesta en boca de Jesús, nos ha sido también para muchas y muchos en más de una ocasión como una justificación y sobre todo excusa para no complicarnos quizás la vida. Jesucristo, de hecho, solo nos quiere advertir a sus discípulos que las cosas no serán fáciles y que frecuentemente entre aquellos que se suponen que nos conocen mejor, todavía lo tendremos más complicado, los de la casa. La afirmación de Jesús es, digamos, como el preámbulo de la lección que quiere dar a la gente reunida en la sinagoga y así abrir sus ojos a la envidia de que por el simple hecho de ser miembros del pueblo escogido no tienen ninguna garantía de salvación. Aunque usted diga, somos de la iglesia de Cristo, eso no le da ninguna garantía si no nos convertimos en este caso, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna garantía de salvación, curación, purificación. Eso, digamos, lo corroborará con los datos, digamos, la historia
de la salvación, ya que el Señor es bueno y mucho más bueno todavía para con los que le son fieles. Abracémonos a Él y estemos, digamos, de su parte con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Un niño, como dice el Papa, un niño, un establo, por lo tanto las cosas simples, la humildad de Dios, este es, digamos, el estilo divino, nunca el espectacular. Nos hará bien, hermanos y hermanas, en este tiempo especial que le llamamos Cuaresma, pensar en nuestra vida. Sobre todo, el Señor nos ayudó, como el Señor nos hizo seguir adelante, y encontraremos que siempre lo hizo con cosas sencillas. A veces percibimos la presencia de Dios en nosotros y a veces no, porque a veces queremos percibir a Dios en las cosas majestuosas, en las cosas portentosas, grandes, y a veces Dios se manifiesta en aquello que a veces es insignificante, pero que nos puede cambiar, digamos, de rumbo nuestra vida o experimentar la manifestación de Dios. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo a través del bautismo. Somos profetas, sacerdotes y reyes, lo dice en el numeral 783 del Catecismo de la Iglesia. Ningún profeta entonces es bien recibido en su casa o en su patria, en su colonia, en su pueblo, en su ciudad. Hoy en el Evangelio Jesús nos dice esas palabras. Jesús, al usar este proverbio, se está presentando también a su pueblo, a su parentela, como el profeta. Profeta es aquel que habla en nombre de otro, el que lleva el mensaje de otro. Entre los hebreos, los profetas eran hombres enviados por Dios para anunciar con palabras y con signos la presencia de Dios, la venida del Mesías, el mensaje de salvación, de paz y sobre todo de esperanza. Jesús es el profeta por excelencia, el Salvador esperado. En él todas las profecías tienen un cumplimiento, pero al igual que sucedió en los tiempos de Elías y Eliseo, como nos dice el Evangelio, Jesús no es bien recibido entre los suyos, pues son estos quienes, llenos de ira, le arrojaron fuera de la ciudad. Cada uno de nosotros, por razón de su bautismo, también estamos llamados a ser profetas. Por eso, primero debemos anunciar la buena nueva. Para ello, como dijo el Papa Francisco, tenemos que escuchar la palabra con apertura sincera, dejar que toque nuestra propia vida, que nos reclame, que nos exhorte, que nos movilice, pues si no dedicamos un tiempo para la oración con esa palabra, entonces sí seremos un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío que no tiene nada que decir más que solo mentiras. En segundo lugar, vivir el Evangelio. De nuevo, el Papa Francisco no se nos pide que seamos inmaculados, dice el Papa,
pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos la guardia. Es indispensable, hermanos y hermanas, tener la seguridad de que Dios nos ama, de que Jesucristo nos ha salvado, de que su amor es para siempre. En tercer lugar, como discípulos de Jesús, tenemos que ser conscientes de que así como Jesús experimentó el rechazo, la ira, el ser arrojado fuera, también esto va a estar presente en el horizonte de cada uno de los cristianos, en su vida cotidiana. Siempre que queramos hacer las cosas bien, aparecerán estos momentos difíciles. Entonces, que María, reina de los profetas, nos guíe en nuestro camino, y por la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero, podamos también nosotros ser profetas, como lo fue él, que arriesgó y dio la vida por este pueblo, que a veces pasamos desapercibidos, porque hay gente todavía en El Salvador que todavía creen que Monseñor Romero fue un guerrillero, y así tienen esa mentalidad, porque sus ideologías muchas veces les han cegado, les han prohibido ver más allá de lo que podemos ver nosotros desde nuestra fe, desde nuestra esperanza. Eso es así, y todavía hay gente creyente, católica, que todavía le cuesta creer lo que hizo Monseñor Romero por este pueblo. Pero nosotros que hoy estamos celebrando ese gran acontecimiento, ¿verdad?, de su muerte y su martirio, pues estamos celebrando porque tenemos como intercesor a nuestro santo. Como decía un teólogo, no estamos obligados a creer en todos los santos, pero sí no podemos negar de la santidad de cada uno de ellos. Y nosotros que conocimos, que compartimos más de una vez con Monseñor Romero, que lo conocimos, vimos su estilo de vida, pues tenemos que creer en él y poderlo imitar, ¿verdad?, para poder ser verdaderos profetas, sacerdotes y reyes. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.